para resignificarlo en el imaginario colectivo, poniendo en práctica una dinámica sociocultural. Así pues, dado que mi cuerpo es mi territorio, este fue el espacio donde entré para actuar y resignificar. Yo fui observadora y al mismo tiempo fui participante. Yo el objeto de estudio y yo también la investigadora. El resultado es esta etnografía publicada en esta obra, que cuenta además con una narrativa filosófica, porque como dice Paul Preciado, no sé si ya se llama así de otra manera, se cambia el nombre, era Beatriz y luego Paul, luego Juan y ajá. Ella dice que las tecnologías del cuerpo son nuestro pensamiento, nuestras manos, la vista, ¿no? Estas son las tecnologías del cuerpo para la construcción filosófica de la verdad. Ella dice que la verdad no está dicha ni es fija, ¿no? Cada quien construye filosóficamente la verdad. Entonces, desde esa narración está. Bueno, esto puede sonar muy académico, no así el resultado de la escritura, pues quien lo lea podrá constatar que es como una plática en un café, como una charla a las 2 de la mañana en la casa de una amiga, o una conversación honesta. Es una conversación honesta e íntima, a veces eufórica, a veces dolorosa, a veces lúdica o sarcástica, y a veces como una conversación muy desesperada en largos audios de WhatsApp. Así lo redacté. Por lo que pudiera parecer que no tiene una rigurosidad ni metodología, pero sí la tiene y esa fue la intención. Escribir desde la praxis para conectar, para que lo pudiera leer cualquier persona que aunque no tenga nociones de género, de feminismo, de sexualidad humana o de diplomados en Ibero o en línea desde Cambridge, pudiera entenderlo y asimilarlo. Es una compilación de textos hechos desde la experiencia empírica y la praxis del cuerpo y la mente, que son potentes y rebeldes, y desde luego también son una aportación científica, muy poco tomada en cuenta o un poco despreciada por las ciencias como tal en las universidades, pero la praxis y la experiencia empírica también son una aportación científica. Es un libro hecho básicamente desde el hartazgo, porque estoy harta de que siempre sean los médicos, los psiquiatras, la academia, la psicología, la iglesia, los programas de televisión, los ahora proliferados sexólogos por doquier, quienes siempre, o hasta la misma comunidad LGBTI, quien siempre hable por nosotras, desde algo que evidentemente no les atraviesa el cuerpo ni la mente. Hablan por nosotras como si nosotras estuviéramos mudas. Por eso este libro es mi voz, ojo, no la voz de la comunidad. No es un sector al que represento un grupo, es un libro mío. Habla por mí, cada palabra, cada frase, todo este libro es solo mío, es un poco de mi piel, de mis afectos, de mis potencias y mis mutaciones a través de letra. La primera editora que leyó el texto, española, dijo que era un texto como para volarle la tapa de los sesos a cualquiera. Luego no lo publicó. La segunda editora chilena dijo que no era un libro vendible, porque parecía que no estaba dirigido a nadie, pero que estaba narrado con una intensidad tal, con una fuerza impresionante, avasalladora y con una emotividad que pocas personas pueden lograr con la escritura, que solo por eso merecía y valía la pena publicarlo. Luego tampoco lo publicó. La tercera editora argentina, que finalmente sí lo publicó, luego de leerlo dijo: querida, quizás seas la única translúcida que cae en el continente y por eso apostaremos por ti hoy y siempre. Entonces sacó un tiraje de 300 ejemplares, que es este que está aquí, con la editorial Queen Luz, y 300 ejemplares, parecieran nada, pero es un libro. Yo no vivo en Buenos Aires, nunca se hizo publicidad, nunca se hizo presentación, y en menos de 5 meses se vendieron los 300 libros. Con un poco del pago en especie y un poco aportación de alguien que nos ayudó, pude sacar esta otra edición, que es esta, aquí en México. Se llama Cómo ser trans y morir asesinada en el intento, y quiero comentar algo porque hay mucha gente que me encuentra en redes sociales y me dice: ¿qué fue el título? Ay, se oye muy mal, ¿no? Bueno, y aunque va dedicado a las mujeres transgénero y transexuales que han sido asesinadas en la historia y que siguen siendo asesinadas, además me dicen que es muy feo. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial después de Brasil en asesinatos de mujeres trans. Esto también son feminicidios, puesto que nos matan por leernos mujeres y por lo tanto cuerpos desechables. No hablo precisamente de estos
feminicidios, de estos asesinatos en el libro. Hablo de otras formas en que también nos asesinan a diario, anulándonos con la invisibilización, la discriminación, la burla, el escarnio y las formas tan llenas de odio con que nos nombran en la sociedad, en las luchas, los movimientos sociales y hasta aquí mismo dentro de lo LGBT y dentro del feminismo, puesto que todas nosotras somos personas de lenguaje, somos construidas a partir de símbolos, de cultura, de procesos de socialización y configuración. Entonces, nos matan las balas, claro, pero también nos matan las palabras. De esos asesinatos cotidianos que no nos dejan vivir en paz y vivir sanas es que hago referencia en el título. Cómo ser trans y morir asesinado en el intento es un libro que está hecho desde las teorías de género y trata sobre todo de autonomía sexual, haciendo un ejercicio desde los derechos sexuales y reproductivos, que hay que decirlo, son los primeros y los más nobles de los derechos humanos. Hago un uso autogestivo y un ejercicio autogestivo de estos derechos. Esto es porque, como la filosofía marxista apuntaba, habría que tomar los medios de producción, expropiárselos a la burguesía, decía, al sistema opresor. Entonces, yo tomé mi cuerpo porque mi cuerpo es mi primer medio de producción. Cualquiera que tenga un cuerpo, ese es su primer medio de producción. Yo se lo expropié al sistema. ¿A cuál sistema? Al sistema cisexista, heterosexual y capitalista. Me puse a producir política porque la sexualidad también es política, no es un asunto tan íntimo como nos han dicho, ¿no? Todas las personas nacemos y morimos sexuadas durante toda la vida bajo nuestros cuerpos, sobre todo con el cuerpo de las mujeres, que han sentado mucho las bases de la fuerza de trabajo que sustenta el mundo y lo han normalizado bajo los roles de género y estereotipos de género. Yo le quité, en otras palabras, lo del campo de batalla a mi cuerpo y lo hice un arma de destrucción contra la normalidad, que es sin duda el mecanismo de control preferido y favorito de este sistema cisexual, heterosexista y capitalista. Soy una mujer que habita un no lugar. Estoy en la frontera entre el feminismo y la comunidad LGBT y ninguno es mi estandarte. Esta autoetnografía, como les decía, termina siendo una crítica a ambas posiciones y espacios discursivos que se han atrevido también a tomar nuestros cuerpos para sus propias causas e intereses, dejándonos un mínimo margen para la autonomía sexual y corpórea. Yo soy la sin lugar y esto es un placer y es una ventaja que me da habitar la frontera que les comento. Mi más grande disrupción empieza con este discurso tan arcoíris y tan homogenizado que dice que las mujeres trans somos hombres que cambiaron a mujeres y para ello transicionaron. ¡Güey, qué horror! Yo no cambié y menos fui hombre. Yo soy la misma, como lo mismo, pienso lo mismo, siento lo mismo, me gusta lo mismo. Siempre he sido Frida, aunque no fuera como hoy, visible. Las personas no cambian, son lo que son siempre. Soy una mujer trans precisamente porque nunca fui hombre y el prefijo trans fue la única posibilidad real y tangible de hacer compatible mi ser con mi exterior, logrando visibilizar lo que siempre viví, habité y fui. ¿Ustedes creen que si yo hubiera sido hombre, hubiera dejado ese premio mayor, por decirlo de alguna manera, de privilegios y grandes zonas de confort? Ser mujer duele, está bonito, pero duele y pesa, y es una posición no vulnerable, sino vulnerabilizada todos los días por un mundo misógino y patriarcal. Me están diciendo a mí que yo fui hombre y que después dejé de serlo para ser mujer, pudiendo estar exenta en la otra categoría, en la otra no visibilización, estar exenta entre otras cosas del acoso callejero, de la probabilidad de feminicidio solo por caminar unas cuadras de mi trabajo a mi casa, de que mi cuerpo hoy, que habita preponderantemente desde la producción de estrógenos, tiene 4 tipos de cánceres distintos a un cuerpo que habita con testosterona, o mi cuerpo que ahora tiene una preponderancia de estrógenos puede enfrentar lupus, los cuerpos con testosterona no lo enfrentan. Entonces me están diciendo que yo cambié, o sea, de verdad, si yo hubiera sido hombre no hubiera cambiado, me hubiera quedado en la zona de confort y en la zona de privilegios. Yo no salí del closet, salí del útero de mi madre, que está aquí sentada enfrente de mí, y años más tarde me tocó volver a parirme. Este libro da cuenta de ello. No soy una persona LGBT, soy una persona y punto. Decir diversidad sexual apunta que hay una base normal y natural dentro de los cuerpos sexuados que somos desde que nacemos y que entonces todo lo que sale de ahí es por lo tanto diferente, es decir, diverso.
Pues yo no soy diversidad sexual, tampoco disidencia, soy desobediencia sexogenérica. La feminidad no es un performance, no es el glitter, no es el bilé, no es la peluca, no es el tacón, no son todos estos productos cliché y comerciales que muchos hombres, queers, a género, no binarios, drag queens, travestis, maricas académicas radicales, etcétera, usan para contribuir y abonar a esta desinformación de que las mujeres trans somos entonces un vestido. Yo no me hice Frida cuando me cambié el nombre en un acta de nacimiento tampoco, ni cuando me puse lo que me dio la gana ponerme de ropa. Yo ya era Frida y tuve que visibilizar mi interior y hacerlo compatible con mi exterior en un acto de vida digna, de salud psicoemocional e, insisto, de autonomía sexual. La feminidad es parte intrínseca de la sexualidad, es una forma de habitar y habitarse, de relacionarse con todo el exterior y lo que hay en él, plantas, animales, objetos. No solamente nos relacionamos con personas, también están las condiciones, las situaciones. La feminidad, estos clichés son eso, son productos comerciales. No es un calzón que se sube y se baja, no es algo que pueda alguien tomar para salirse como de la fuga, para divertirse o salir a pasear de sus aburridas corporalidades y estereotipos de género. Basta, por favor, basta de jodernos, basta de contribuir a esta desinformación hacia las mujeres trans. En otras palabras más vulgares, podría decirlo, yo no lucho porque me dejen coger con quien yo quiera. Yo lucho, sobrevivo a la disforia y resisto por una identidad, primero para existir. Género y orientación sexual no son lo mismo. Y aunque en un amplio sector del feminismo no nos quieran y se burlen de nosotras, llamándonos señores con falda, llamándonos hombres transfemeninos, etc., acá estamos. Acá hemos estado siempre y acá vamos a seguir estando. Después de nosotras vendrán otras y vendrán muchas más. Yo quisiera decirle a este grupo de feministas radicales entre comillas, ¿de dónde ha salido esta idea malsana y misóginamente competitiva de que cuando las mujeres trans hablamos, estamos tratando de robarles o negarles sus propias violencias, su propia historia y sus propios cuerpos? Porque cuando las mujeres trans nos visibilizamos y hablamos única e inseparablemente nos tienen que ver y escuchar desde un modelo hegemónico y esencialista sobre el ser mujer. En vano han pasado 3 horas de feminismo y su mayor aporte que ha sido la teoría de género, la cual desde luego que apunta a una base biológica, nadie la está negando, nosotras tampoco la estamos negando, pero como bien arguye la misma teoría de género y documenta, esta no condiciona ni determina la configuración sociocultural de ninguna persona en ninguna sociedad, no lo ha hecho antes, no lo hace actualmente. El sector del feminismo transexcluyente y transfóbico no porque nos excluya, porque tienen todo el derecho también a no hacer alianzas con quienes no quieran, sino transfóbicas porque nos ofenden y nos lanzan balas discursivas para asesinarnos simbólicamente. Ellas han echado por la borda y mandado a la mierda las teorías de género para imponer fascistamente que una mujer es por biología una vulva que camina y ya, un cuerpo que menstrua y ya. Si es así, entonces ¿por qué alzan la voz cuando un hombre abre las piernas en el transporte público aplicando el manspreading? Por biología ellos no podrían cerrar las piernas, ¿no? Por biología ellos no se pueden controlar las ganas y terminan violando. Por biología entonces es natural que ellas tengan instinto maternal. ¿Por qué hablan entonces de aborto? ¿Y por qué se niegan a la biología? ¿No? La defienden para una cosa y la aplican en otra para chingarse a otras personas. Los discursos manipulados de teoría feminista para justificar y argumentar la transfobia son insostenibles por sí mismos, pero proliferan, están ahí, siguen ganando terreno y encuentran un mercado dentro y fuera del feminismo, no por tener la razón, sino porque el odio, como líquido social corrosivo que es, siempre ha encontrado probetas en las masas. Ahí están actualmente esparciendo discriminación, racismo e imposiciones en forma de críticas y posicionamientos políticos a la altura del Frente Nacional por la Familia, Trump o Bolsonaro. La disputa aquí no es si tal término cabe, porque al menos yo no me quiero pelear ni hacer la guerra y rivalidad patriarcal con ninguna otra. La pregunta o la disputa no es si somos mujeres, partiendo entonces de que somos igual que el resto, porque ni entre ellas mismas, cuerpos gestantes y menstruantes son iguales. Por favor, un poco de cordura e inteligencia. Esto no es el pleito y el berrinche de la secundaria en el receso. Yo desde luego que no soy una mujer igual que mi madre, por ejemplo, sino que las mujeres trans somos precisamente otra perspectiva, otra habitación, otra experiencia también, sobrevivirse mujeres en el mismo mundo rapaz y violentador de derechos humanos por razones de género, tanto para mi madre como para mí, como
como para ella, como para cualquier mujer que esté aquí. Esta insistencia siempre, esta negación al debate cuando nos dicen, ¿pero qué es ser mujer? A ver, dime qué es ser mujer. Es como, yo siempre termino diciendo, no sé qué es ser mujer, pero sé que la identidad de género es un derecho humano. Ahí está la lista de derechos sexuales y reproductivos reconocida desde 1994 en la Conferencia Internacional del Cairo y ratificada por México. La identidad de género, el género está en la categoría mujer y la categoría hombre. Entonces yo tengo todo el derecho humano a identificarme y hacerme membresía con identidad de género, y los derechos humanos se respetan, y si no, repito, están a la altura de Trump o Bolsonaro. Simone de Beauvoir, la misma que dijo no se nace mujer sino se llega a serlo, apuntaba que el cuerpo no es una cosa, es una situación, una muestra, es nuestra comprensión del mundo, el boceto de nuestro proyecto de vida. Mi cuerpo, aunque tiene una base biológica, que además no es el XY, no es... Haciendo este libro, enfrentándome al sistema médico, descubrí además que tenía un sexo intersexo que ni yo sabía a los 30 y tantos años que inicié como la visibilización. De modo que mi cuerpo, aunque tiene una base biológica, nadie está negando ante todo, nadie me está negando eso. Mi cuerpo es ante todo el fallo del sistema que no pudo configurarlo socioculturalmente en los andenes de la normalidad. Por ello es mi comprensión y mi habitar en el proyecto de resistencia y sobrevivencia de vida. La diferencia entre la sexualidad humana y la sexualidad animal es básicamente el lenguaje, como lo dije, los símbolos y la cultura. Cierro diciendo, sí, tengo tiempo todavía. Cierro diciendo por todo el anterior que este es un libro que puede caer muy gordo. Es un libro que puede caer muy mal, porque no es un libro que le esté pidiendo permiso a nadie para hacer y existir. ¿Por qué tendría que pedir yo permiso para hacer y existir? No es un libro que le esté diciendo a nadie, mírame, soy como tú, soy normal, hablo como tú, love is love, quiéreme, acéptame. No, es un libro que está diciendo, aquí estoy y aquí voy a estar, y si todo lo que tienen son los discursos de odio, vayan sacando las balas. Lo escribí literalmente en el capítulo 7, por ahí lo encontrarán. Se me olvidó decir al principio que somos 4 mujeres trans vivas y sonrientes y somos totalmente diferentes. Entonces, lo que puede decir cualquiera de nosotras no tiene que concordar con lo que yo he dicho aquí, y tampoco cuando pasemos a la ronda de preguntas, ustedes pueden opinar y platicar y comentar lo que quieran.